Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. Catedrático y obispo. Münster, 1963-1966. En el verano de 1963, Joseph Ratzinger acepta una cátedra en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Münster. Una ciudad con una marcada cultura estudiantil. El joven catedrático y su hermana comparten con varios estudiantes bávaros una casa de una planta en la avenida Anne von Ross-Tufusow. Comían juntos los domingos, en ocasiones en un restaurante muy cercano, que tenía el bello nombre de Hostería en el Reino de los Cielos. El hecho de que Ratzinger abandonara Bonn se debió a ciertas desavenencias. Por una parte, algunos de sus doctorandos extranjeros habían tenido problemas en la facultad. Por otra, algunos influyentes compañeros catedráticos sentían envidia y celos del joven teólogo conciliar. Se le hizo la vida imposible hasta echarlo. Hubert Sheddy apuntó. Ratzinger mismo vio en el cambio el camino que me ha sido señalado por la providencia. Aunque inicialmente la frase se refería a sus dos doctorandos, para los que ahora esperaban obtener mejores condiciones. En Münster, sus homilías de Adviento pronto suscitaron admiración generalizada. En debates en los que participaban, entre otros, Johann Baptist Metz y Hans Bud von Balthasar, se reveló como un moderador capaz de desenmarañar asuntos complejos y clarificar las posiciones. Santo Padre, el marcharse de Bonn fue una de esas decisiones solitarias que uno toma, como si dijéramos de la noche a la mañana, a veces a consecuencia de un disgusto. No. Lo hablé naturalmente con el cardenal Finks, ya que yo era perito conciliar suyo en mi condición de catedrático de la Facultad de Bonn, y no cabía dar por supuesto sin más que, en caso de aceptar la oferta de Münster, pudiera seguir desempeñando esa función. En su estilo paternal, el cardenal, con gran bondad humana y desde su rica experiencia, me dijo que si realmente me sentía más inclinado a la dogmática que a la teología fundamental, podía aceptar la cátedra de Münster. Marcharme tan solo por enfado, me dijo, sería sin embargo una decisión errónea. De hecho, tras una larga reflexión, llegué a la conclusión de que en el departamento de dogmática podía desarrollar mi visión de la teología mejor que en el de teología fundamental. Esta fue la razón positiva que me terminó llevando a aceptar la oferta de Münster. En Münster se encuentra con un círculo de profesores que el filósofo Joseph Pieper, de 1904 a 1977, congregaba a su alrededor. Se reunían todos los sábados a las 3 de la tarde en casa de Pieper, en el número 10 de Malmelive. ¿Era aquello una suerte de club inglés? Risas. En efecto. Pieper se reunía todos los sábados
con el obispo Fock, el romanista Manberg y el latinista Brakeman. Yo me incorporé luego a ese club. Teníamos buenas conversaciones en las que él relataba sobre todo sus viajes y compartía sus reflexiones. Era una hermosa forma intrauniversitaria de buscar equilibrio. ¿Qué orientación tenía este círculo? ¿Era una especie de fraternidad conservadora? No, en absoluto. A la sazón, Piper se veía a sí mismo como progresista, y lo mismo puedo decir de mí, como alguien que seguía la pista a lo nuevo, por ejemplo, también con una nueva interpretación de Tomás de Aquino. En las clases fascinaba a su auditorio. Él era para Momstad lo que Gardini para Múnich. Solo más tarde le ocurrió lo que a Dulubac y a mí mismo. Nos dimos cuenta de que justo aquello que nosotros queríamos, esto nuevo, estaba siendo destruido. Sin embargo, él luego se opuso a ello enérgicamente. Hablemos de Hans Bud von Balthasar, el gran teólogo suizo. ¿Cuándo lo conoció? Yo, como estudiante, leí, por supuesto, cosas suyas. En 1949 asistí a la conferencia que dictó en la Universidad de Múnich. Ya en Frisinga utilicé textos suyos en mis clases. Personalmente no lo conocí hasta 1960 en Bonn. Acababa de publicarse el libro de Alphonse Ada, Cristiano de cara al mundo. Von Balthasar consideraba nefasta esta línea, esta clase de apertura al mundo, y nos invitó a Alphonse Ada, a Gustav Siebert, a mí y a alguien más a hablar sobre el tema en Bonn. No sé por qué me invitó a mí. Ada no acudió, con lo que la finalidad de la conversación no se cumplió. Pero a partir de allí surgió una amistad. Sin embargo, él era muy distinto a usted. Él era un auténtico aristócrata, alto, delgado, de porte noble, aristocráticamente reservado. Sencillamente nos entendimos muy bien desde el primer momento. Usted dice una y otra vez, no soy un místico, pero ahora se hace amigo de un místico. Sí, ¿por qué no? En 1965 estaba ya usted en Momstad, cuando von Balthasar fue investido allí doctor honoris causa. Ese mismo año se había visto en Basilia. Siguió una extensa correspondencia y en los años 80 frecuentes conversaciones telefónicas. ¿Cómo era hablar por teléfono con él? Jaja, muy normal. Hola, soy Balthasar. Decía siempre con ese acento tan característico de los suizos. Y luego conversábamos con toda normalidad. ¿Le llamaba Bert? No nos tuteábamos. Ustedes impartieron conferencias conjuntamente en la Academia Católica de Múnich y editaron juntos un libro sobre María. Su libro, La palabra en la iglesia, está dedicado a von Balthasar. A la inversa, él le dedicó a usted su obra en 5 volúmenes, Ensayos de Teología.
¿Qué había de especial en esta relación tan intensa? Yo realmente tropecé con él en 1961, cuando la revista Vogtland me envió 2 tomos recién aparecidos de sus ensayos teológicos, en concreto, Verbum Caro y Sponsa Verbi, para que los recensionara. Para poder hacer buenas reseñas, naturalmente tuve que leerlos a fondo. A partir de ello, Font Baltasar cobró forma para mí. En él había presencia de los padres de la Iglesia y una visión espiritual de la teología, que se elabora realmente a partir de la fe y de la contemplación, que se sumerge en lo profundo y con ello, al mismo tiempo, vuelve a ser nueva. No esas disquisiciones académicas que no hay por dónde tomar, sino una lograda síntesis de erudición, verdadera profesionalidad y profundidad espiritual. Eso fue lo que me conquistó de él. En adelante permanecimos ya siempre vinculados. ¿Auténticas almas gemelas? En efecto, aunque yo no podía competir con él en erudición, pero la intención, la visión como tal, eso sí lo compartíamos. ¿No podía competir usted con él en erudición? No, en absoluto. Realmente no. Es increíble lo que este hombre escribió e hizo. No era doctor en teología. Era germanista y cuando quería encomendarle algo en la comisión teológica, siempre decía, ¿sabe usted? Yo no soy teólogo y no puedo hacer eso. Y otras veces, ¿sabe usted? En Basilia no tenemos ninguna buena biblioteca. En las relaciones con Font Baltasar, ¿había solamente un plano intelectual y espiritual o también un plano personal? Existía también un plano personal. Por ejemplo, en una ocasión me invitó al Riki, una montaña en los Alpes suizos, a una casa de alguna persona rica que la había puesto a su disposición. Pasamos juntos un par de días en las praderas alpinas. Cuando íbamos a misa, siempre llevaba un paquete de cartas que echaba al buzón. Los había escrito muy temprano, en serie, con su bella letra. Todo le brotaba de dentro así, sin más, sin dificultad. También los libros los escribía de este modo. La señora Capol, su secretaria, los revisaba luego, corregía algún que otro error y los dejaba listos para la imprenta. ¿Cómo debe imaginarse uno de esos días que pasaron ustedes dos solos en la montaña? Ríe. Bueno, por la mañana trabajábamos por separado. A mediodía comíamos juntos y luego salíamos a pasear. Por allí se puede hacer ciertamente buenas excursiones, sin necesidad de ser alpinista. ¿Conoció usted también a Adrián Font Paya, la compañera espiritual de Font Baltasar? Era médico y mística de origen protestante. Sus visiones, por ejemplo, sobre el Apocalipsis, se las dictaba a Font Baltasar, quien luego las preparaba para la imprenta. No, ella ya no vivía.
En los años del concilio no pude mantener el contacto con él. Eso vino solo después, en los años que pasé en Tubinga, y para entonces ella ya había fallecido. ¿No le gustaba a usted la obra de Fontpaya? A mí no. Eso nos diferencia, pero también hay que decir que él era una persona de impronta mística. ¿Le criticó Font Baltasar a usted? Supuestamente hay algún pasaje en el que dice, si Ratzinger no evoluciona, carecerá de toda una dimensión. Se trataba de asumir la cruz como norte. Ah, ¿sí? ¿Dónde está escrito eso? Creo que me lo dijo su antiguo compañero, Johann Baptist Matz. Ah, qué interesante. ¿Ha hablado entonces usted con Matz? Sí. ¿Y qué resultó bien? Me llamó la atención que ahora, ya al final de su vida, se pregunte si el concepto de teología política que él acuñó no fue un error, si en el último término no habrá sido quizá todo paja. Asegura que tenía en mente algo muy distinto de lo que luego se ha entendido bajo ese nombre. Por lo visto, también lamenta que usted haya interpretado su teología casi como si fuera una teología en el sentido de Netzblock. Es que realmente había algo de eso, y él procedió de forma un tanto ingenua. Además, me sorprendió que presumiera de elaborar teología política como algo novedoso, desconociendo al parecer que ya en 1935 Eric Peterson publicó un artículo, nacido de la disputa con Carol Schmitt, sobre la idea que éste tenía de teología política y en el que la criticaba de raíz. Pero debo añadir que Matt ha actuado sin cesar como gran animador de la teología y que es muy certero a la hora de percibir las cuestiones esenciales. También se ha mantenido siempre dentro de la fe de la Iglesia. Por lo demás, le agradecí mucho que, a despacho de todas las discrepancias entre nosotros, me invitara como conferenciante a la celebración de su 70º cumpleaños. Volvamos a Font Baltasar y a qué le criticó. Es perfectamente posible. Era un hombre de una visión abarcadora y en general cualquiera puede ver en alguna ocasión algo que otro no ve. Lo encuentro muy normal. Desde Mosta siguió participando en el concilio. Sus clases se llenaban, los apuntes se multicopiaban y circulaban por toda Alemania. Pero solo 3 años más tarde, vuelve a haber una despedida, esta vez hacia Tubinga, donde, con el apoyo de Hans Kung, ha obtenido una cátedra. De algún modo, marcharse de los sitios es un motivo que se repite en su vida. Y de nuevo resultó de todo punto incomprensible que usted abandonara amigos, compañeros y observadores. ¿O hubo alguna razón que hasta ahora no ha revelado? Se ríe. No. Aquella resultó en verdad una decisión difícil para mí. La razón para marcharme de Monsta
no fue otra que la sensación de encontrarme demasiado al norte. Me considero bávaro hasta tal punto que vivir en Monsta sencillamente me suponía, a la larga, estar demasiado alejado de mi terruño, sobre todo sabiendo que mi casa estaba en Ratisbona con mi hermano. George Ratzinger había sido nombrado entre tanto maestro de capilla de la catedral y director del mundialmente famoso coro infantil Los Ruiseñores de la catedral de Ratisbona. En tren, el viaje se hacía interminable. Otra razón fue que intuí que con la teología política de Johann Baptist Metz estaba irrumpiendo una orientación teológica que introducía la política en la fe de manera indebida. Y no me habría agradado vivir con continuas disputas en la propia facultad. Máxime dado que humanamente me entendía bien con Metz. Así las cosas. Me pareció más conveniente mudarme a Tubinga e ingresar allí en la tradición tubinguesa. ¿Cómo pudo usted imaginar que las circunstancias en Tubinga serían distintas? En una ciudad protestante en la que los profesores de teología protestantes no necesariamente lo iban a llevar en palmitas, y menos aún tratándose de alguien que había empezado a criticar el concilio. Ni yo mismo puedo dejar de admirarme de mi ingenuidad. Aunque tuve relaciones extraordinarias con numerosos catedráticos de la Facultad de Teología Protestante, había gente en verdad sobresaliente. Aaron Mitchell, Bulry Bicat, etc. Martin Hent no estaba aún allí. Lo cierto es que consideré ingenuamente que Kunk, aunque hablara más de la cuenta y dijera insolencias, en el fondo quería seguir siendo teólogo católico. Había dictado una conferencia muy bella sobre la unidad de la Escritura, que realmente era muy positiva y otras cosas. Pero yo no podía prever que luego se iría distanciando cada vez más.